Desde las sombras de la antigüedad bíblica, emerge una historia tan desgarradora como reveladora. Una narrativa que, al igual que las tragedias griegas, se ancla en el destino, pero con un giro mucho más profundo, la mano ineludible de la justicia divina. Para el rey David, el ungido de Dios, el hombre conforme al corazón de Jehová, la gloria de su reinado no pudo eclipsar la oscuridad de una maldición que se cernió sobre su casa. No fue una fatalidad aleatoria, sino una sentencia dictada desde lo alto, una consecuencia directa de un pecado que, en su momento, pareció un simple capricho de poder. Pero cuando el filo de esa maldición comenzó a cegar las vidas de sus propios hijos, uno tras otro, el monarca más grande de Israel comprendió que ninguna transgresión, por oculta que fuera, escapa al ojo de un Dios justo. Y el eco de ese dolor, el lamento de un padre por sus vástagos caídos, resuena a través de los milenios como un aviso solemne para cada alma viviente. Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Alguna vez has sentido el peso de una decisión equivocada, una que parecía insignificante en su momento, pero cuyas ramificaciones se extendieron como una plaga, afectando no solo a ti, sino a aquellos que más amas? ¿Has observado cómo ciertas cadenas de eventos desafortunados parecen seguir a algunas familias a lo largo de las generaciones, como si una sombra antigua se negara a disiparse? La justicia, la verdadera justicia, a menudo se manifiesta de formas que van más allá de nuestros tribunales o nuestras leyes. Existe una ley espiritual, inquebrantable, que rige el universo. Cada acción, cada pensamiento, cada intención, tiene una reverberación. Y en el corazón de esta ley yace la verdad de que ninguna transgresión, ninguna traición a los principios divinos, queda impune. La historia que estamos a punto de desvelar no es solo el relato de un rey bíblico, es un espejo que refleja la universalidad de las consecuencias, una advertencia urgente sobre el costo oculto de la desobediencia y la profunda, a menudo dolorosa, verdad de que el camino de la transgresión puede llevar el dolor más allá de uno mismo, alcanzando a las generaciones futuras. Prepárate para una inmersión en la oscura odisea de un rey, cuyo reinado fue bendecido, pero cuya familia fue marcada por una maldición de sangre, un sombrío legado que comenzó con la muerte de sus hijos. Para comprender la magnitud de la tragedia que se abatió sobre la casa de David, debemos primero situarnos en la cúspide de su poder, el pináculo de su reinado. David, el joven pastor que derribó a Goliat, el salmista inspirado, el guerrero invencible, había ascendido al trono de Israel en medio de la aclamación popular y la bendición divina. Había unificado las tribus, conquistado Jerusalén y la había convertido en la ciudad de David, el centro espiritual y político de una nación naciente. El arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios, había sido traída a la capital con gran júbilo. David era un hombre según el corazón de Dios, amado por el Creador, y su linaje había sido prometido como eterno. ¿Cómo pudo un hombre tan favorecido caer en una trampa tan profunda, una que desencadenaría una maldición que perduraría por generaciones? La narrativa se oscurece en un anochecer de primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra. David, en un raro momento de holgura y autosatisfacción, permaneció en su palacio en Jerusalén. Quizás fue el exceso de confianza, la complacencia nacida de la victoria, lo que lo llevó a su fatal error. Caminando por la azotea de su palacio, sus ojos se posaron en una visión que cambiaría para siempre el curso de su vida y el destino de su descendencia. Una mujer, de una belleza inigualable, se bañaba a la vista. Su nombre era Betsabé, la hija de Eliam y la esposa de Urías elitita, uno de los más leales y valientes guerreros de David, un hombre de inquebrantable honor que luchaba en el frente de batalla, mientras su rey se entregaba a la ociosidad. El deseo, una chispa inofensiva al principio, se convirtió en una llama voraz. David, con el poder absoluto en sus manos, no dudó. Envió mensajeros a buscar a Betsabé.
La narrativa bíblica es concisa, casi brutal en su franqueza: él la tomó, y ella vino a él, y él durmió con ella. En ese instante, la pureza del hombre conforme al corazón de Dios fue mancillada. No hubo coacción evidente por parte de David, ni resistencia registrada por parte de Betsabé, solo la cruda realidad de un rey abusando de su poder para satisfacer un capricho carnal. La brevedad del relato solo subraya la celeridad con la que el pecado se consuma, y lo rápido que las consecuencias pueden comenzar a germinar en la oscuridad. Pero la semilla plantada en la noche no permaneció oculta. Betsabé envió un mensaje a David: estoy encinta. El pánico se apoderó del rey. Su adulterio había dejado una huella innegable, una que amenazaba con exponer su transgresión y deshonrar a una de sus familias más fieles. La fachada de su piedad y justicia estaba en riesgo. La primera reacción de David no fue el arrepentimiento, sino la manipulación y el engaño. Intentó cubrir su pecado, una acción que a menudo conduce a pecados aún mayores. Ordenó a Joab, el comandante de su ejército, que enviara a Urías de vuelta del campo de batalla. La estratagema era simple: que Urías durmiera con su esposa, y así el hijo parecería ser suyo. Urías llegó a Jerusalén. David lo recibió con cordialidad, preguntándole sobre la batalla y el bienestar de Joab y el ejército. Luego, con una sonrisa forzada, le dijo: vete a tu casa y lávate los pies. Era una invitación directa a la intimidad con su esposa. Pero Urías, un hombre de principios inquebrantables, demostró una lealtad y un honor que avergonzaron la astucia del rey. El arca y el ejército de Israel y de Judá están en tiendas, respondió Urías, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampados en campo abierto. ¿Y he de ir yo a mi casa a comer y a beber y a acostarme con mi mujer? Por tu vida, y por la vida de tu alma, que no haré tal cosa. La integridad de Urías expuso la vileza de David. El plan había fracasado. Un hombre noble, que priorizaba su deber y la santidad de la guerra por encima de su propio placer, se negaba a ser un cómplice inconsciente del engaño de su rey. La persistencia de Urías forzó a David a una decisión aún más oscura, un paso que lo llevaría de la deshonestidad al homicidio. David invitó a Urías a quedarse un día más, lo emborrachó, esperando que la ebriedad lo llevara a su casa. Pero ni siquiera el vino pudo quebrar la determinación de Urías. Durmió en la entrada del palacio con los siervos de su señor. Con su pecado expuesto y la inminente vergüenza de un embarazo extramatrimonial, David tomó una decisión fría y calculada, una que sellaría el destino no solo de Urías, sino también el de su propia casa. Escribió una carta a Joab, el general del ejército, y la envió con el propio Urías, el portador inocente de su sentencia de muerte. La carta contenía instrucciones precisas: poned a Urías al frente, donde la batalla sea más encarnizada, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Joab, un hombre astuto y pragmático, cumplió la orden del rey. Urías, el valiente y honorable guerrero, fue sacrificado en el altar del pecado de su rey. Cayó en combate, víctima no de la guerra, sino de la traición más vil. Cuando la noticia llegó a David, no hubo remordimiento en su respuesta pública, solo un intento de minimizar el incidente: no te aflijas por esto, pues la espada consume unas veces a uno y otras a otro. Cínica e insensible, esta fue la reacción de un hombre que había descendido a las profundidades del mal. Una vez que el periodo de luto de Betsabé hubo terminado, David la llevó a su palacio y la tomó por esposa. La apariencia de normalidad fue restaurada. El escándalo público fue evitado, o eso creyó David. Había cometido adulterio, había conspirado para asesinar a un hombre inocente y leal, y ahora había tomado a su viuda para legitimar un hijo nacido del pecado. Desde la perspectiva humana, David había logrado su objetivo: el pecado estaba cubierto, el secreto estaba a salvo.
Pero desde la perspectiva divina, cada uno de sus actos había sido observado, pesado y juzgado. Y la ira de Dios, lenta pero segura, ya se movía. La narración de 2 Samuel 11 concluye con una frase escalofriante en su simplicidad: pero esto que David había hecho fue malo ante los ojos de Jehová. Esta frase, a menudo subestimada, es la chispa que encenderá la mecha de la tragedia que asolará la casa de David durante el resto de su vida. La intervención divina no se hizo esperar. Jehová, el Dios de justicia, no permitiría que el pecado de su ungido quedara impune. Envió al profeta Natán, un hombre de inquebrantable valor y fidelidad a Dios, para confrontar al rey. La escena es una de las más dramáticas y reveladoras de toda la Escritura. Natán, con sabiduría divina, no acusó directamente a David. En cambio, le contó una parábola: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, la cual había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos, comía de su propia comida y bebía de su misma copa, y dormía en su regazo, y le era como una hija. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la guisó para el hombre que había venido a él. La ira de David se encendió. Como rey justo, se indignó ante la flagrante injusticia. «Vive Jehová, que el hombre que hizo esto es digno de muerte», exclamó, y añadió, «y debe pagar 4 veces el valor de la corderita, por haber hecho tal cosa y por no haber tenido compasión». En su propia condena, David estaba sellando su destino. Natán, con una audacia inspirada, miró fijamente al rey y pronunció las palabras que perforaron el corazón de David con la fuerza de una flecha: «Tú eres aquel hombre». La acusación resonó en la sala del trono, un eco del juicio divino. Natán procedió a entregar el mensaje de Dios con una autoridad innegable, desvelando la gravedad del pecado de David y las consecuencias que seguirían. «Así dice Jehová, el Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, también te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, mucho más te habría añadido. ¿Por qué, pues, has menospreciado la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías elitita heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por tanto, la espada no se apartará jamás de tu casa, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías elitita para que fuese tu mujer. Estas palabras, la espada no se apartará jamás de tu casa, fueron la sentencia. No era una maldición aleatoria, sino una consecuencia directa y proporcional al pecado de David. Él había usado la espada para eliminar a Urías, ahora la espada, símbolo de violencia y muerte, permanecería en su propia descendencia. Pero las advertencias de Natán no terminaron ahí. Así dice Jehová: he aquí, yo levantaré de tu misma casa el mal sobre ti, y tomaré tus mujeres delante de tus propios ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a la vista del sol. Esta profecía, que se cumpliría de forma devastadora a través de Absalón, no solo auguraba violencia, sino humillación pública, un castigo que igualaría la naturaleza oculta del pecado de David. Confrontado con la verdad desnuda de su pecado y la inminencia del juicio divino, David no ofreció excusas. Su corazón, aunque manchado, no estaba endurecido. Se derrumbó en un acto de genuina contrición. Pequé contra Jehová, confesó a Natán. Era una admisión total de culpabilidad, sin paliativos.
Esta respuesta, a diferencia de su intento anterior de encubrir, fue lo que tocó el corazón de Dios y permitió que la misericordia interviniera, aunque no exenta de consecuencias. Natán le respondió, también Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este asunto has dado ocasión de blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. La misericordia de Dios fue manifiesta, la vida de David fue perdonada. El castigo final de la muerte que merecía el adulterio y el asesinato según la ley de Moisés fue conmutado. Sin embargo, la consecuencia inmediata del pecado, visible y dolorosa, sería la muerte del hijo nacido de la unión con Betsabé. Esta muerte no era solo un castigo, era una señal inequívoca de la seriedad del pecado de David y un recordatorio para todo Israel de que Dios es justo y santo. El niño enfermó gravemente. David, con un dolor desgarrador, se postró en tierra, ayunó y suplicó a Dios por la vida de su hijo. Durmió en el suelo, rehusando consuelo y comida. La agonía de David durante esos 7 días es un testimonio de su arrepentimiento y de su profundo amor por el niño, a pesar de las circunstancias de su nacimiento. Oró con la esperanza de que, quizás, la misericordia divina se extendiera y anulara la sentencia. Pero el juicio ya había sido pronunciado. Al 7º día, el niño murió. Los siervos de David temieron decírselo, sabiendo lo angustiado que estaba. Pero David, observando sus susurros, comprendió. ¿Ha muerto el niño?, preguntó. Cuando le confirmaron la terrible verdad, David hizo algo que sorprendió a todos. Se levantó, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, y fue a la casa de Jehová para adorar. Luego regresó a su palacio, pidió comida y comió. Sus siervos, asombrados, le preguntaron, ¿qué es esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero luego que el niño ha muerto, te levantaste y comiste pan. La respuesta de David es una profunda lección de fe y resignación. Mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, diciéndome, ¿quién sabe si Jehová tendrá compasión de mí y el niño vivirá? Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Acaso puedo hacer que vuelva? Yo iré a él, mas él no volverá a mí. En este momento de terrible pérdida, David demostró una madurez espiritual asombrosa. Aceptó la voluntad de Dios, no como un destino ciego, sino como la manifestación de una justicia amorosa que, incluso en la disciplina, es justa. La muerte de este primer hijo fue la primera manifestación tangible de la espada que nunca se apartaría de su casa. Fue el prólogo de una serie de tragedias familiares que no solo traerían dolor inmenso a David, sino que también desestabilizarían su reino, demostrando que las consecuencias del pecado pueden ser generacionales y reverberar mucho más allá de la transgresión inicial. La maldición no era solo sobre David, sino sobre su casa, sobre su linaje. Después de la muerte del niño, David consoló a Betsabé, y de su unión nacería otro hijo, a quien llamaron Salomón, el futuro rey, el constructor del templo. Salomón, cuyo nombre significa paz, sería el símbolo de la restauración y la gracia de Dios a pesar del pecado de David. Sin embargo, la maldición de la espada ya estaba en marcha, y sus manifestaciones serían brutales y dolorosas. La familia de David, antes unida por el amor y la fe, se convertiría en un campo de batalla de intrigas, celos, violaciones y asesinatos. La primera puñalada de la espada en la casa de David vino de un lugar inesperado, la lujuria. Amnón, el primogénito de David y heredero natural al trono, se enamoró perdidamente de su hermanastra Tamar, hija de David y Maaca. Era un amor perverso, una obsesión incestuosa que Natán había profetizado en su maldición de levantaré el mal de tu propia casa. Amnón, consumido por su deseo, siguió el consejo de su astuto y retorcido amigo Jonadab, el hijo de Simea, hermano de David.
fingió estar enfermo y pidió que Tamar viniera a cuidarlo y a prepararle comida en su habitación. Cuando Tamar, con inocencia y amor filial, fue a la habitación de Amnón, éste la tomó por la fuerza y la violó. La pureza de Tamar fue destrozada, su vida marcada para siempre por la depravación de su propio hermano. Tras consumar su acto vil, el amor de Amnón se convirtió en un odio repentino e intenso. La echó de su habitación, avergonzada y desolada. Tamar, en su dolor y desesperación, rasgó la vestidura de colores que llevaba, símbolo de su virginidad y realeza, se puso ceniza sobre la cabeza y se fue llorando por el camino. El otro hermano de Tamar, Absalón, hijo de Maaca y David, la vio y comprendió de inmediato lo que había sucedido. Su furia fue contenida, pero su corazón ardió con un deseo de venganza que sería más mortífero que la espada de cualquier enemigo. Le dijo a Tamar, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Calla ahora, hermana mía, es tu hermano, no se turbe tu corazón por esto. La prudencia de Absalón ocultaba una resolución fría y calculada. Cuando David se enteró de la violación de Tamar, su ira se encendió. Pero, y aquí reside una de las tragedias ocultas de esta historia, no actuó. El rey que había sido tan rápido para condenar al hombre rico de la parábola de Natán, el rey que había ordenado la muerte de Urías por una causa mucho menos grave, no castigó a Amnón por su abominable crimen. Algunos estudiosos sugieren que David, habiendo cometido adulterio y asesinato, se sentía moralmente incapacitado para juzgar con la misma severidad a su propio hijo. Otros, que la indolencia o el miedo a desatar aún más conflictos familiares lo paralizó. Cualquiera que fuera la razón, esta inacción de David fue un error fatal, una omisión que envalentonó a Absalón y permitió que la espada se afilara aún más. La justicia, ignorada por el rey, sería tomada en manos del príncipe ofendido. Absalón no olvidó la afrenta a su hermana ni la inacción de su padre. Durante 2 años, llevó el resentimiento y el plan de venganza en su corazón. Luego, en un acto de frialdad calculada, preparó su venganza. Invitó a todos los hijos del rey, incluido Amnón, a una fiesta de esquila de ovejas en Baal-Azor, cerca de Efraín. Era una ocasión para la celebración, pero para Absalón, era la trampa perfecta. Cuando los príncipes estaban alegres con el vino, Absalón dio la orden a sus siervos, observad bien, cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y yo os diga, herid a Amnón, entonces matadlo. No temáis, pues yo os lo mando. Esforzaos y sed valientes. Los siervos de Absalón hicieron exactamente lo que se les ordenó. Atacaron a Amnón y lo mataron. La sangre del primogénito de David, el que había profanado a su hermana, manchó la tierra. Los demás hijos del rey, aterrorizados, huyeron. La noticia llegó a David de forma distorsionada y exagerada: Absalón ha matado a todos los hijos del rey, y no ha quedado ni uno de ellos. El dolor y la angustia de David debieron ser insoportables. Rasgó sus vestidos y se echó en tierra, lamentando la aparente aniquilación de su linaje. Jonadab, el mismo consejero que había ayudado a Amnón en su pecado, fue quien finalmente aclaró la verdad: solo Amnón había muerto, y era el resultado de la venganza de Absalón por Tamar. Absalón huyó, refugiándose en Gesur con Talmai, su abuelo materno y rey de Gesur, donde permaneció por 3 años. Durante este tiempo, David se lamentó amargamente por Amnón, pero también añoraba a Absalón. El corazón de un padre se debatía entre la justicia y el amor filial. Este fue el segundo golpe de la espada en la casa de David, el asesinato fratricida. La profecía de Natán de que el mal se levantaría de su propia casa se estaba cumpliendo de manera aterradora. La ausencia de Absalón pesaba sobre David. Joab, siempre pragmático y consciente de la tristeza del rey, ideó un plan para traer de vuelta a Absalón.
Usando a una mujer sabia de Tecoa, Joab manipuló a David para que entendiera la necesidad de permitir el regreso de su hijo. David, quizás anhelando restaurar la unidad familiar, permitió que Absalón regresara a Jerusalén, pero con una condición: no vería el rostro del rey. Absalón permaneció en su propia casa durante 2 años más, sin ver a su padre. Esta reclusión forzada, lejos del afecto real y de la corte, solo avivó la resentida ambición de Absalón. Su belleza era legendaria, no había en todo Israel hombre tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto. Pero su corazón estaba lleno de orgullo y sed de poder. Cansado de la espera y de la separación, Absalón envió por Joab 2 veces, y Joab se negó a venir. Finalmente, Absalón, en un acto audaz, prendió fuego al campo de cebada de Joab para forzar un encuentro. Cuando Joab llegó furioso, Absalón le expresó su frustración y exigió ver al rey. Si David no lo perdonaba, prefería morir. Joab, comprendiendo la gravedad de la situación, intercedió ante David. Finalmente, David permitió que Absalón se presentara ante él. Absalón se postró en tierra ante el rey, y David lo besó, un gesto de reconciliación superficial. Pero el daño ya estaba hecho. La espada había abierto una brecha que no podía cerrarse con un simple beso. Una vez restablecido en la corte, Absalón comenzó a ejecutar su plan más audaz y destructivo: usurpar el trono de su padre. Con su carisma y astucia, se ganó el corazón de la gente. Se levantaba temprano, se ponía junto al camino de la puerta, y cuando alguien tenía un pleito y venía al rey para juicio, Absalón lo llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres tú? Y cuando respondían, él les decía: mira, tus razones son buenas y justas, pero no hay quien te oiga de parte del rey. Y con una falsa preocupación, añadía: quien me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o causa, y yo les haría justicia. Además, cuando alguien se acercaba para inclinarse ante él, extendía su mano, lo tomaba y lo besaba, una señal de falsa humildad y cercanía que seducía a la gente común. Así, robó Absalón el corazón de los de Israel. Durante 4 años, Absalón cimentó su base de apoyo, y cuando sintió que el momento era propicio, declaró su rebelión en Hebrón, la antigua capital. Envió espías por todas las tribus de Israel con el mensaje: en cuanto oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. La conspiración creció, y el apoyo a Absalón se hizo fuerte, porque la gente aumentaba continuamente con él. Cuando la noticia de la rebelión llegó a David, fue un golpe devastador. Su propio hijo, al que había perdonado y restaurado, se había levantado contra él para arrebatarle el reino y, muy probablemente, su vida. La profecía de Natán se cumplía de forma aterradora: levantaré de tu misma casa el mal sobre ti. David, humillado y consciente de su vulnerabilidad, tomó una decisión dolorosa: huir de Jerusalén. No quería que la ciudad fuera asediada y destruida, ni que su pueblo sufriera por su causa. El rey David, con sus sirvientes y fieles seguidores, huyó de la ciudad, descalzo, con la cabeza cubierta, en un acto de profunda humillación y luto. Atravesó el Cedrón y subió la cuesta del Monte de los Olivos, llorando mientras subía. Era una imagen patética del rey más grande de Israel, forzado a huir de su propio hijo. Durante su huida, David recibió la lealtad inquebrantable de Itai el Geteo y sus 600 hombres extranjeros que eligieron permanecer con él. También envió a Ahimaas y Jonatán, hijos de los sacerdotes Sadoc y Abiatar, como espías para informarle de los movimientos de Absalón. Mientras tanto, Absalón entró triunfalmente en Jerusalén. La siguiente parte de la profecía de Natán estaba a punto de cumplirse: tomaré tus mujeres delante de tus propios ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol.
Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a la vista del sol. Siguiendo el consejo de Ahitofel, el consejero traidor que se había unido a Absalón, y que antes había sido consejero de David, lo que añade otra capa de traición, Absalón montó una tienda en la azotea del palacio de David y, a plena vista de todo Israel, yació con las concubinas de su padre. Este acto abominable no solo era un signo de poder y posesión, sino una declaración inequívoca de que Absalón había tomado el reino y había deshonrado por completo a su padre. La humillación pública fue completa, una retribución directa por el pecado secreto de David con Betsabé. La rebelión de Absalón era un levantamiento a gran escala. El reino estaba dividido, y la guerra civil era inminente. David, con sabiduría y experiencia militar, se preparó para el enfrentamiento. Dio instrucciones a sus generales, Joab, Abisai y Itai, para que lideraran sus ejércitos. Y antes de la batalla, David les dio una orden que revelaba la profunda paradoja de su amor de padre: por amor de mí, tratad benignamente al joven Absalón. A pesar de todo lo que Absalón había hecho, David aún sentía un amor incondicional por su hijo, un amor que superaba el deseo de justicia. La batalla se libró en el bosque de Efraín, un lugar denso y traicionero. El ejército de David, aunque en desventaja numérica, luchó con la desesperación de quienes defendían a su rey. La victoria fue decisiva para las fuerzas de David, y la masacre fue grande, con 20.000 hombres caídos ese día. El bosque mismo devoró a más hombres que la espada. La espada seguía cegando vidas, no solo de los enemigos, sino de aquellos que se habían levantado contra el ungido de Dios. Absalón, en su huida, montado en su mula, pasó bajo las ramas entrelazadas de una gran encina. Su larga y hermosa cabellera, su rasgo más distintivo y motivo de orgullo, se enredó en las ramas, dejándolo colgando entre el cielo y la tierra, mientras la mula siguió de largo. Un hombre lo vio y se lo dijo a Joab. Este acto, el de su cabello enredado, es una poderosa imagen de cómo el orgullo y la vanidad de Absalón fueron la causa de su caída. El hombre le dijo a Joab que no se atrevería a matar a Absalón por la orden del rey David. Pero Joab, implacable y pragmático, y quizás consciente de que la rebelión no terminaría mientras Absalón viviera, respondió: no me detendré así contigo. Tomó 3 dardos y los clavó en el corazón de Absalón mientras éste aún estaba vivo en medio de la encina. Luego, 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron, asegurándose de su muerte. El cuerpo de Absalón fue arrojado en un gran hoyo en el bosque y se apiló sobre él un enorme montón de piedras. Así terminó la vida de Absalón, el hijo amado y rebelde, no en batalla gloriosa, sino en una muerte ignominiosa, colgando como un criminal, su cuerpo deshonrado. La noticia de la victoria y la muerte de Absalón llegó a David. Los mensajeros se apresuraron a informarle. Cuando Ahimaas, el hijo de Sadoc, llegó, David solo tenía una pregunta: ¿está bien el joven Absalón? La preocupación de David no era por el reino restaurado, sino por la vida de su hijo. Cuando finalmente Cusí le confirmó que Absalón había muerto, el dolor de David fue inmensurable. Subió al aposento que estaba encima de la puerta y lloró. Y mientras andaba, decía: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón. Quien me diera morir a mí en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Este es uno de los lamentos más conmovedores de toda la Biblia. David, el rey victorioso, estaba desolado. La muerte de Absalón no fue una victoria para él, sino la culminación de la maldición que lo perseguía. Esta fue la tercera y más devastadora manifestación de la espada que nunca se apartaría de su casa, la muerte de su propio hijo a manos de sus leales generales, una muerte que, aunque era el fin de la rebelión, fue el comienzo de un dolor inconmensurable para el rey. La pérdida de Amnón por asesinato, la violación de Tamar, la rebelión y ahora la muerte de Absalón,
La casa de David estaba desolada, una demostración viviente de que el pecado trae una cosecha de destrucción. La muerte de Absalón, la rebelión sofocada, el regreso de David a Jerusalén no trajeron la paz a su corazón. El lamento del rey por su hijo fue tan profundo que los soldados, que habían ganado una gran victoria, se sintieron avergonzados y se deslizaron de regreso a la ciudad como si hubieran huido de una derrota. Joab, siempre el realista y el estratega, confrontó a David, reprochándole su excesivo luto y su falta de aprecio por los hombres que habían arriesgado sus vidas por él. Le dijo a David que, si no salía a hablar y animar a su gente, nadie permanecería con él. David, aunque dolido, comprendió la sabiduría de Joab y salió a sentarse a la puerta de la ciudad, restaurando la moral de su ejército. Pero la espada de la maldición no se limitó a las muertes directas de sus hijos. Se manifestó en la continua inestabilidad y el derramamiento de sangre en su reino. Hubo nuevas revueltas, como la de Seba, hijo de Bicri, que nuevamente dividió a Israel y requirió otra intervención militar. Aunque David reinó por muchos años más, su vejez estuvo marcada por la debilidad y las intrigas por la sucesión. La maldición de la espada significaba que la violencia y el conflicto nunca cesarían por completo en su casa. Incluso en sus últimos días, la sombra de la espada se cernía. Adonías, otro de los hijos de David, se proclamó rey, siguiendo los pasos de Absalón. Con el apoyo de Joab y el sacerdote Abiatar, intentó usurpar el trono antes de que David muriera. Esta fue otra manifestación de la desunión y la ambición desenfrenada dentro de la propia familia de David, un eco de la profecía de levantaré el mal de tu propia casa. Sin embargo, David, con la intervención de Natán y Betsabé, actuó con decisión y ungió a Salomón como su sucesor, tal como Dios había prometido. Adonías fue perdonado inicialmente, pero su persistente ambición de casarse con Abisag la sunamita, la última concubina de David, fue interpretada por Salomón como un intento solapado de usurpar el trono. Y bajo el reinado de Salomón, Adonías fue ejecutado. Así, otro hijo de David, aunque no directamente por la maldición original, cayó víctima de la violencia y la lucha por el poder, un legado oscuro que continuaba plagando la casa real. La vida de David, desde la cima de la gloria hasta las profundidades de la humillación, es un testimonio inquebrantable de la inmutabilidad de las leyes divinas. La gran revelación, la lección oculta en el torbellino de tragedias que asolaron la casa de David, es la verdad ineludible de la causalidad espiritual. Cada acción, cada elección, especialmente aquellas que desprecian los mandatos divinos, pone en movimiento una cadena de consecuencias que pueden extenderse mucho más allá de lo previsible, afectando no solo al individuo que peca, sino también a su descendencia y a su entorno. La maldición que persiguió a David tras la muerte de sus hijos no fue una retribución arbitraria, fue la manifestación precisa de una ley cósmica. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. David sembró desprecio por la vida y el matrimonio de Urías, sembró engaño y conspiración, y sembró muerte. La cosecha fue una espada que nunca se apartaría de su casa. La violencia que él orquestó para eliminar a Urías se manifestó en la violación de Tamar, en el asesinato fratricida de Amnón, en la rebelión y muerte brutal de Absalón, y en la continua intriga y derramamiento de sangre que plagó a su familia y su reino. La humillación pública que él evitó inicialmente al ocultar su pecado, se le devolvió multiplicada cuando Absalón yació con sus concubinas a la vista de todo Israel. Esta historia revela que la justicia divina no es un concepto abstracto o meramente punitivo, es una fuerza activa que busca restaurar el equilibrio moral del universo. Dios es misericordioso y perdona el arrepentimiento sincero, como lo hizo con David, perdonándole la muerte. Pero el perdón de la culpa no siempre anula las consecuencias naturales del pecado en el plano terrenal. La semilla de la discordia, una vez plantada, germina y da fruto amargo,
incluso en la vida de aquellos que han encontrado el camino de regreso a Dios. La maldición de David no fue una maldición genética o predestinada, sino una consecuencia directa de sus propias transgresiones, que abrieron una puerta espiritual a la aflicción y la violencia en su linaje. Fue el resultado de una ley espiritual operando de manera perfecta: lo que se siembra se cosecha. Y la trágica secuencia de muertes de sus hijos fue la manifestación más dolorosa y pública de esa cosecha. Es un recordatorio sombrío de que el pecado tiene un costo que a menudo se paga con dolor, pérdida y sufrimiento, no solo por el pecador, sino por aquellos a quienes más ama. Y que la verdadera revelación es que la desobediencia, por más velada que esté, tiene ramificaciones que pueden alterar el curso de vidas enteras, dejando cicatrices que perduran por generaciones. Ahora, miremos esta antigua tragedia como un espejo para nuestras propias vidas, para los desafíos y las decisiones que enfrentamos hoy. La historia de David no es solo una advertencia sobre los reyes de la antigüedad, es una lección atemporal sobre la naturaleza del pecado, las consecuencias y la misericordia divina para ti. Piénsalo, ¿cuántas veces en tu vida has sido tentado por el poder, la conveniencia o el deseo carnal, tal como David lo fue en aquella fatídica tarde en la azotea? Quizás no tengas el poder de un rey, pero en tus propias esferas de influencia, tu trabajo, tu familia, tus relaciones, has tomado decisiones que, aunque parezcan insignificantes en el momento, comprometen tu integridad o la de otros. Has cedido a un impulso egoísta, buscando un placer momentáneo, y luego, en lugar de enfrentar la verdad, has intentado encubrirlo, manipular la situación o incluso, en un sentido figurado, eliminar a aquellos que podrían exponer tu error. Cada vez que tomas un atajo moral, cada vez que traicionas la confianza, cada vez que permites que la lujuria, la avaricia o el orgullo dicten tus acciones, estás sembrando una semilla. Y la historia de David nos grita que esa semilla, tarde o temprano, germinará y dará fruto. No se trata de una maldición impuesta al azar, sino de la manifestación de una ley espiritual inquebrantable: cosecharás lo que siembres. Quizás no veamos la espada literal en nuestras casas, pero cuántas espadas emocionales, relacionales o financieras se han levantado en tu vida o en la de tu familia como resultado de decisiones pasadas. La discordia familiar, las divisiones inexplicables, los patrones repetitivos de fracaso, la sensación de que ciertas aflicciones persiguen a tu linaje. Podrían ser ecos de semillas sembradas hace tiempo, quizás por ti, quizás por generaciones anteriores. La inacción de David ante la violación de Tamar es también un espejo para nosotros. ¿Cuántas veces, por miedo, por vergüenza o por una falsa idea de paz, hemos tolerado el pecado en nuestras familias o en nuestras comunidades, negándonos a confrontar el mal y permitir que la justicia prevalezca? Esa complacencia puede ser tan destructiva como el pecado original, envalentonando a los transgresores y permitiendo que la espada se afile. Pero la historia de David no es solo de desesperación. Es también un testimonio de la inmensa misericordia de Dios. Cuando David fue confrontado por Natán, no endureció su corazón. Confesó: pequé contra Jehová. Y aunque las consecuencias de su pecado fueron inevitables y dolorosas, su vida fue perdonada. Su linaje no fue cortado, de Betsabé y él nacería Salomón, el heredero de la promesa. Esto nos enseña una verdad vital: el arrepentimiento genuino abre la puerta a la gracia de Dios, que nos sostiene incluso en medio de las consecuencias de nuestras malas acciones. Tú, ¿qué escuchas esto? ¿Hay alguna espada en tu vida que te persigue? ¿Algún patrón de dolor, pérdida o conflicto que parece no tener fin? Es hora de una introspección profunda. Examina tus acciones pasadas, tus decisiones, tus omisiones. ¿Hay algo que necesites confesar a Dios? ¿Algo por lo que necesites buscar perdón, no solo de lo divino, sino de aquellos a quienes has herido?
Comprende que el perdón de Dios no siempre elimina el dolor de las consecuencias en esta vida, pero te da la fuerza, la gracia y la sabiduría para enfrentarlas con fe, para aprender de ellas y para romper los ciclos de dolor que puedas estar perpetuando. La historia de David es un poderoso recordatorio de que somos agentes de nuestra propia cosecha, pero también de que la mano de Dios puede guiarnos, incluso a través de los valles más oscuros de las consecuencias, hacia una redención y un propósito más grande. No subestimes el poder de una sola mala decisión, ni tampoco el poder transformador de una sola confesión sincera. La maldición que persiguió a David es un aviso escalofriante, pero también una invitación. Una invitación a la introspección profunda, a la humildad y a la acción decisiva. No estamos indefensos frente a las consecuencias de nuestros errores o de los errores de quienes nos precedieron. Tenemos el poder de romper ciclos, de buscar la sanación y de alinear nuestras vidas con los principios inmutables de la justicia divina. Si esta historia ha resonado en tu espíritu, si has reconocido en ella ecos de tu propia vida o de la vida de tu familia, es una señal de que el Espíritu de Dios te está hablando. No ignores esta advertencia. Es tu momento de responder. Primero, si crees en el poder inquebrantable de la justicia divina y anhelas la protección y la guía de lo alto en tu vida, escribe amén en los comentarios ahora mismo como un acto de fe y compromiso. Deja que tu voz se una a la de aquellos que buscan vivir bajo la bendición, no bajo la maldición. Segundo, si esta revelación te ha iluminado, te ha confrontado o te ha ofrecido una nueva perspectiva sobre las consecuencias y la gracia, dale me gusta a este video. Tu me gusta es una oración silenciosa que ayuda a que esta poderosa verdad alcance a más almas perdidas, a más corazones que necesitan desesperadamente este aviso. Tercero, y quizás lo más importante, comparte esta revelación. Piensa en una persona que conoces, alguien que quizás esté luchando con patrones de autodestrucción, con conflictos familiares inexplicables o con la carga de decisiones pasadas. Comparte este video con ellos. Podría ser la chispa que necesitan para despertar, para buscar el arrepentimiento y para comenzar su propio camino hacia la sanación y la libertad. Finalmente, suscríbete a nuestro canal como Murió y activa la campana de notificaciones. Cada semana desenterramos historias como estas, misterios bíblicos que no solo desvelan el destino final de figuras históricas, sino que revelan advertencias divinas y lecciones espirituales vitales para tu propia jornada. No te pierdas las próximas revelaciones que podrían transformar tu vida. Que la luz de la verdad de Dios disipe toda sombra en tu camino.